Pedimos al Padre de las Luces, de donde procede todo don perfecto, que siga bendiciendo a cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga que ven estas cápsulas educativas que frecuentemente nosotros pues colocamos aquí en este canal. En esta ocasión estaremos tratando otro tema también de mucha importancia, y es importancia, quizás podrá decir usted que de forma, no de fondo, pero que es importante que nosotros también lo conozcamos. ¿Qué postura corporal adoptaba Jesús para enseñar? Repito el tema de hoy: ¿qué postura corporal adoptaba Jesús para enseñar? Si nos vamos a Lucas 4, 20, 21 y 22, nos dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Todo esto lo dice, lógicamente, cuando dice que se sentaban. Se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, en Lucas 4:20. Marcos 9:35 nos dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. En la parábola del sembrador, Mateo 13, 1 al 3, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. En el sermón de la bienaventuranza, Mateo 15, 1 y 2, dice las escrituras: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba. Dice en el sermón de las bienaventuranzas o el sermón del monte. ¿Qué postura adoptaba Jesús para enseñar? Bueno, quiero hablar un poquito sobre la cosmovisión hebrea del estar sentado, que el estar sentado es la postura típica de los maestros judíos para enseñar, instruir. El estar sentado es la posición corporal que más propicia la concentración para la enseñanza y de paso para el que escucha. Es decir, más concentrado el que está enseñando, y el que escucha también, porque como el que está de pie está mirando el cuerpo entero del que está enseñando y muchas veces se están moviendo mucho, se pierde un poco la concentración. Así estará el que enseña, el que juzga, el que tiene autoridad. Es también la postura de quien actúa como ministro de la reconciliación. Quienes juzgan o gobiernan están sentados. Por ejemplo, si ustedes van a Éxodo 18:13, nos dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Matitiahu 27:19 nos dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y en Hechos 25:6 nos dice: y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, vino a Cesarea al día siguiente, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Quienes enseñan ejercen su función sentados, pues esta posición expresa, reitero, autoridad, como es el caso de los escribas y los fariseos, quienes se sentaban en la cátedra de Moisés. Buscamos
a Mateo 23, del 1 al 3, donde nos dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahora, ¿qué es lo que es la cátedra de Moisés? Sería la pregunta interesantísima. La cátedra de Moisés, como ustedes aquí están muy viendo bien, eran unas sillas de cemento que se colocaban en las sinagogas, donde el que iba a enseñar se sentaba. Aquí vemos dos ejemplos. Aquí vemos otro ejemplo de otra silla llamada la cátedra de Moisés. En las sinagogas en Israel había un arca donde se guardaban los rollos de la Torá, una plataforma especial para leer la Biblia y una silla especial donde se sentaba el rabino a explicar las escrituras. Cada Shabbat o día de reposo se leía una parashá, es decir, una porción de la Torá y también una porción de los profetas. La metodología era simple. Primero, la lectura de la porción bíblica se hacía de pie. La explicación o la enseñanza se hacía sentado. Por ejemplo, vemos el caso hace un rato que leímos en Lucas 4, del 16 al 20. La silla donde los rabinos se sentaban a explicar las escrituras en la sinagoga era conocida como la cátedra de Moisés. En aquella silla se sentaban los maestros en representación de Moisés y con la autoridad de Moisés para explicar las escrituras. Hechos 15:21 nos dice: porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Esta cátedra de Moisés era un asiento de autoridad habitualmente colocado en una posición prominente dentro de la sinagoga, especialmente adornada. Quienes se sentaban en aquel banco de piedra tenían la autoridad de Moisés, entre comillas, para enseñar la Torá, hacer exégesis y emitir juicios y ordenanzas. Ahora bien, aprovechándose de la autoridad de Moisés, los escribas y los fariseos no solo interpretaban las escrituras, sino también le agregaban nuevos mandamientos rabínicos, conocidos como Takanot y Gezerot. Los Takanot eran mandamientos positivos y los Gezerot mandamientos prohibitivos. Entonces, en ese tiempo, los rabinos agregaron miles de leyes, miles de mandamientos, de ordenanzas, de tal manera que el pueblo judío estaba cansado de tantos mandamientos, especialmente los que seguían la escuela rabínica de Shammai. A eso fue que vino Jesús a enfrentar todas estas leyes. A veces nosotros nos confundimos en las iglesias y creemos que Jesús vino a abolir la ley de Dios, las escrituras, el Antiguo Testamento, y no fue así, porque incluso Jesús en Mateo dice que él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Que incluso hasta lo más pequeño, por ejemplo, la iot, que lo traducen como iota en nuestros idiomas, que es la letra más pequeña en el idioma hebreo, y hasta la tilde, que son unos pequeños adornitos que se le hacían a la letra, hasta eso se iba a cumplir. Es decir, que Jesús no vino a abolir la ley de Dios, sino que vino a enfrentar todas estas leyes, todas estas ordenanzas, muchas prohibitivas, otras no, que establecían los rabinos, de tal manera que los judíos no podían soportar tantas leyes. A eso fue que vino Jesús. Por eso ustedes lo ven muchas veces enfrentándose siempre a los fariseos y a los escribas por tal situación. Entonces, así pues, creían ser sucesores de Moisés y creían que sus tradiciones estaban fundamentadas en la propia enseñanza de Moisés.
la arqueología, gracias a las ciencias bíblicas que en los últimos 50 años ha avanzado y han arrojado mucha luz sobre muchos tópicos de la Biblia. Las ciencias bíblicas, que estudiar la Biblia desde el punto de vista de la arqueología, la filología, la historia, la cultura, etcétera, etcétera. Los arqueólogos han descubierto estas sillas de piedra en antiguas sinagogas, como en la sinagoga en Corazín, en Hamat y, por ejemplo, en Engadi también. Han encontrado este tipo de silla o cátedra de Moisés. En conclusión, Yeshua, al igual que los demás maestros o rabinos judíos, leían la porción bíblica de pie y las explicaciones las hacían sentados, por las razones que ya hemos expuesto, que han entendido siempre, que el que enseña sentado se concentra mejor en la enseñanza, y el que está recibiendo la enseñanza también se concentra más porque está viendo solamente la cabeza o parte del cuerpo del que está enseñando, o de todos modos no está en movimiento. Esto se ha perdido en estos tiempos. En estos tiempos la enseñanza pues carece en nuestras iglesias de mucha enseñanza. Lo que se hace siempre son muchas prédicas prácticamente muy emotivas, que la gente se goza mucho en la prédica, pero cuando sale usted le pregunta que cómo estuvo el culto o el servicio. Estuvo muy bueno, muy bueno. Usted le pregunta qué aprendió. No, estuvo muy bueno. Es decir, no se está aprendiendo nada. Así es que, en síntesis, Jesús, los rabinos y en la actualidad todo el que está en cultura hebrea, los rabinos en la actualidad, los maestros en Israel, enseñan sentado, leen las escrituras de pie y enseñan sentado. Así es que Yevarejeja Hashem Beishmereja, es decir, Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Shalom, shalom.